Dice la palabra de Dios en Ezequiel capítulo 34, verso 26: y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo. Lluvias de bendición serán. No solamente es un lugar, esta es tu casa. Somos una familia donde cada gota que el Señor derrama sobre nuestras vidas viene para bendecirnos y ser de bendición a otros. Créame que cuando Dios nos da una palabra, no es solamente para que la guardemos, sino para que la vivamos. Y Dios me daba esta palabra y yo le digo: Señor, ayúdame, porque si tú me hablas a mí, ¿verdad?, es porque algo debo no estar haciendo tan bien, ¿verdad? Y porque hay que ser sincero, ¿verdad? Hablar con la verdad es verdad. Y pero le digo: Señor, creo que nos vas a ayudar a todos, porque también esta palabra es para ustedes también, ¿verdad? La palabra es verdad, es fuente de vida a todo aquel que la recibe, ¿verdad? Se hace vida en cada uno de nosotros, ¿verdad? Y vamos a ir al Evangelio según San Lucas en su capítulo 9, en su capítulo 1 y 2. Vamos a estar leyendo solamente, ¿verdad?, estos dos versos. Padre, gracias. San Lucas 9, 1 dice así la palabra: honró al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Padre, te doy gracias por esta palabra, Señor. Que hoy, Señor, cobre vida en cada corazón que está aquí presente, Señor. Háblanos, ministranos, enséñanos. Señor, queremos recibir tu palabra como viene de ti, de tu Espíritu Santo, que has hablado a través de cada uno de nosotros, Señor, porque tú has hecho derramar tu Espíritu sobre nosotros, y que cada espíritu reciba esta palabra en sus corazones. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. ¿Verdad? Mientras buscaba un título para este mensaje, ¿verdad?, así como yo me sentí en el día que recibí esta palabra, el mensaje yo le puse: llamados a incomodar. Llamados a incomodar. ¿Qué siente uno cuando está incómodo? No se siente bien, ¿verdad? Imagínense de que nosotros allá en El Salvador tenemos una planta que se llama pica pica, y ese al tocar puede ser aquí el famoso, ¿cuál? El poison ivy, ¿verdad? Y esa es una incomodidad, ¿verdad? Y usted se quiere despojar de su ropa inmediatamente cuando llega a la casa, porque es una desesperación que le pica y le pica hasta que se despoja totalmente, ¿verdad? Entonces, cuando Dios me daba esta palabra, la verdad que yo me incomodé, ¿verdad? Me incomodé no de enojo, sino conmigo misma, porque ese es el saber identificar lo que uno está haciendo bien y lo que uno también no está haciendo bien. Entonces, y mientras estudiaba el mensaje, Dios me dio 3 áreas donde nosotros como cristianos somos llamados a incomodar. Yo le voy a decir, hermano, no es hacerle la guerra al hermano, no. Incomodar es hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer conforme a su palabra. Y una de las primeras áreas donde Dios me hablaba, y yo lo voy a llevar a través de la Biblia, ¿verdad? Así que si se siente incómodo, es porque es de Dios.
Amén. Y la primera área es: tu fe incomodará a otros. Tu fe incomodará a otros. Y vamos a ver el primer ejemplo, porque tengo algunos ejemplos, ¿verdad? Yo sé que hay muchos más, pero uno de los que más han sobresalido y que han marcado hasta el día de hoy los héroes de la fe, ¿verdad? Una de las primeras, vamos a decir, la primera área donde usted incomodará a otros es cuando cree en su fe, pero también actúa en fe. Primera, Daniel 6, 9 al 11. Vamos a leer. Daniel 6, 9 al 11. La fe en lo que usted cree, pero también la fe como usted cree. Son cosas diferentes, ¿verdad? ¿Estamos claros en eso? La fe es, o sea, su fe, su convicción. Su fe es su convicción. ¿En quién creemos nosotros? Mire lo que hablaba Paola, que esta es la palabra de Dios. Esta es nuestra fe. Cuando actuamos la fe ya en el poder, es como la fe opera en nosotros. Pero vamos a Daniel, ¿verdad? Daniel 6, del 9 al 11. ¿Qué dice ahí? La palabra, mire lo que dice. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como lo solía hacer antes. Esa era la fe de Daniel. Se levantó un edicto en contra porque, o sea, él ya lo habían visto. Lo habían visto que oraba al Dios Todopoderoso. A lo que, o sea, el rey, ¿verdad?, de ese tiempo tenían otros dioses. Pero él sabía quién era su Dios. Jehová, Señor de señores, Rey de reyes. Esa es que hizo que hiciera la fe de Daniel en lo que él creía, que incomodara las autoridades de ese tiempo. Incomodó directamente al rey, y no solamente todo el consejo, dice, porque ellos mismos buscaron trampa para ponerle a Daniel para que él desistiera de su fe, dejara de creer en lo que él creía. ¿Y sabe qué? El enemigo es astuto, porque de esta manera puede asustar, intimidar la fe de muchos en este tiempo, porque no solamente le pasó a Daniel, sino que también está para estos tiempos. ¿Cómo así? Imagínense la fe en lo que uno cree, que en lo que nosotros creemos. El matrimonio entre hombre y mujer, esa es nuestra fe, esa es nuestra convicción. ¿Qué más? Que en lo que nosotros creemos. Porque yo le voy a decir, yo le soy sincera, a mí mucha gente me ha preguntado referente a eso. ¿Qué piensas tú del aborto? ¿Qué es lo que crees en tu fe del aborto? Mire cómo es el enemigo, cómo, ¿verdad? ¿Y qué nosotros hacemos? Abrimos nuestra boca. Daniel lo hizo públicamente, abrió de par en par, dice, las ventanas de su recámara para decir: esto es en lo que yo creo y en esto lo voy a defender. ¿Qué había en el edicto para él? Que se le metiera al foso de los leones. Un edicto de muerte. ¿Qué hacemos nosotros como cristianos en este tiempo cuando vemos amenazada nuestra fe? O por un trabajo, ay Dios, ¿qué hacemos? O por no perder la amistad de alguien, o por no dañar a alguien. Mentimos, callamos, o decimos:
ese tema no me compete o eso no. Pero aquí la Biblia nos dice que somos llamados a incomodar, a saber en lo que creemos y a defenderlo. Porque como dice, o sea, nosotros dice que somos la boca de Dios en esta tierra, ¿verdad? Él ya dejó escrito todas las cosas para que nosotros solo andemos en ella y vivamos por ella, dice la palabra. Entonces, imagínense, cierto que su fe, su convicción, si su fe y su convicción no está incomodando a los demás, hay que tener cuidado. Es que estamos aceptando todo, le estamos dando el ok a todo. Tenemos que tener cuidado, hermanos. Yo le digo, Dios me habló a mí a través de su Espíritu Santo para hacerme, ¿verdad?, saber cuál es mi respuesta ante una situación de esta. Y somos la iglesia del Señor. Y si en nosotros Dios ha puesto su verdad, su palabra, pero a la hora de ponerla en práctica, por no hacer sentir mal, porque no me den el trabajo, porque no me contraten, porque, ¿qué más? ¿Qué más? Voy a perder la influencia que tengo, el favor que tengo. Vamos a callar, vamos a ceder. ¿Sabe qué? He oído a un pastor decir que nosotros como iglesia no aceptamos chantajes, porque este no es un centro, lugar de terrorismo. Aquí no se acepta terroristas, porque usted sabe que los que hacen amenazas, que van a ir a poner bombas a ciertos lugares, ¿son qué? Se consideran ¿qué? Terroristas. Y aquí en la iglesia no vivimos en un centro de terrorismo, entonces no lo vamos a aceptar como tal. Vamos a defender nuestra fe. ¿Qué sería el otro caso de incomodar a otros, pero ya en el ámbito de creer que Dios puede hacer con usted algo sobrenatural? A Bartimeo, ¿qué le decía a la gente? Cállate, no molestes al maestro, cállate. ¿Qué le dijeron a Jairo? Deja de seguir al maestro, tu hija ya murió, no lo molestes más. Este ya es en el ámbito de creer lo que Dios puede hacer con cada uno de nosotros. Va a incomodar a los que están a su alrededor cuando vean que usted, a pesar de la situación, se mueve en fe creyendo lo que Dios ha dicho y ha prometido hacer. Va a incomodar a los demás. No le va a agradar que usted le diga, no, sí, yo creo que Dios lo puede sanar, yo creo que Dios lo puede libertar. ¿Qué le dicen a uno? Deja de pedir. Mi hermano tiene el dicho de decir, tú todo le dejas a Dios. Deja de pedir, ¿verdad? Deja de hablar. Pero nosotros somos llamados a incomodar, a creerle a Dios por sobre todas las cosas, a defender nuestra fe por sobre todas las cosas. Así, hermanos, no estemos en el grupo predilecto de alguien. Así, no nos llamen. Yo he estado, después de que recibí esta palabra, he estado viviendo, Dios mío, a mi alrededor. Pero yo digo, Señor, yo sé que tú me has llamado. Yo sé la palabra que tengo de parte de ti. Y nada me va a mover. Aunque se levante el enemigo. Mire, había un edicto: el que no adore al ídolo del rey será metido al foso de los leones. ¿Y qué le dijo? Daniel, no tengo miedo. ¿Qué le dijeron aquellos 3 hebreos? Si muramos, que muramos, pero no dejaremos de adorar.
voy comenzando. Seguimos. Otra cosa, mira hermano, que esto creo que, soy sincera, Dios está tratando conmigo, sigue tratando y hasta su venida Él va a seguir tratando. Decir la verdad incomodará a otros, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es fácil, ¿qué? Mentir. Es fácil quedar bien con los demás mintiendo. Es fácil. Y como que ya estamos más dados a decir mentiras que decir la verdad, ¿verdad? Pero mira estos hombres, ¿qué les pasó por decir la verdad? Hechos 7, 54 al 59. Es la Biblia, hermano, no soy yo. ¿Amén? No, primero vamos a ir a Marcos 6, 17 al 19, perdón. Primero, Marcos 6, 17 al 19. Amén. Dice la Biblia: porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle. Y no podía, pero lo logró, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Juan le dijo la verdad. ¿Y sabe qué? La verdad le incomodó a la mujer porque estaba viviendo en esta situación incorrecta delante de Dios. La verdad duele, pero es bueno decir la verdad. Y eso va a traer consecuencias, sí, va a traer consecuencias. Pero no podemos aceptar una mentira como verdad. Tenemos que, ¿cómo le diré? ¿Sabe qué? Muchas veces nosotros como cristianos, incluso la gente de allá afuera, conoce la Biblia, conoce lo que es bueno y lo que es malo. Dice, no, yo sé que eso sí es cierto. A mí me han dicho así. Yo sé que eso es verdad. Pero una vez que se les señala de acuerdo a la palabra, se incomodan. ¿Y qué hacen? Lo rechazan, lo odian. Bueno, yo nunca había experimentado quizás un odio, pero hoy lo estoy experimentando, hermano. Y yo le digo, Señor, gracias, porque eso significa que estoy incomodando. Por decir la verdad, uno va a ser muchas veces criticado, señalado, odiado. Y a Juan no solamente le dijeron palabras, sino que le quitaron la cabeza. Pero me imagino que cada vez porque mire qué tremendo. Dice que Herodes consentía a Juan y que él dice que lo amaba, respetaba su predicación. Dice que Herodes, aún dice que Herodes le tenía estima a Juan. Pero a la hora de ser confrontada la mujer por el pecado, mire, o sea, la estima que le tenían al pobre Juan quedó en entredicho. ¿Y qué hizo? Quitarle la cabeza. O sea que, perdón, ¿verdad? Pero tengo que decirlo. Mientras usted le esté diciendo cosas agradables a la gente, todo estará bien. Sí, todo irá bien.
una vez empiece a señalarles el error, olvídese, ya no le llaman. A mí ya no me contestan el teléfono. Wow. Pero yo digo, Señor, ¿y qué si callo? ¿Y qué si no lo digo? Diga, porque dijo, ¿verdad Jesús? Que si nosotros no hablamos, las piedras hablarán por nosotros. Entonces, o sea, hermano, si todo el mundo lo abraza, lo besa, lo saluda, hay que tener cuidado, porque probablemente no estamos haciendo lo que debemos de hacer. Yo no le voy a decir que usted va a ir por el mundo ahí, uy, qué feo te queda ese vestido, uy, esos zapatos, y no, y ese peinado. Mire, ahí en El Salvador, pastor, qué tremendo, ¿verdad? El legalismo ahí en El Salvador, ¿verdad? Una vez, hermano, uy, Dios mío, ay, Señor Jesús, la hermana, perdón, ¿verdad? Lo voy a decir. O sea, quizás yo andaba una falda, no como esta, ¿va? Yo acostumbro siempre a usar falda, pero quizás andaba una falda no muy, así muy larga, muy, ¿cómo le diré? Muy flojita, y quizás, ¿verdad? Se me marcaba. Y mire que me ha agarrado el elástico y me lo ha dejado ir. Uy, eso que se pone usted, ay, no, tampoco, ¿verdad? Pero qué tremendo hay en El Salvador, pero nosotros no somos así. Pero hay cosas que sí las tenemos que decir por amor a Dios, por amor a su palabra, por honrar su palabra, porque este es un servicio a Dios. Y aunque le caigamos mal a los hombres muchas veces, hermano, pero si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Mire, mi hermano, una vez, ¿verdad? Lo invitaron a una iglesia y me dijo, yo me sentí ahí que no había ido a nada, me dijo. Y yo digo, wow, ¿verdad? Si los de afuera pueden notar algo que está mal dentro de nosotros, y nosotros aquí dándonos besito tras besito, sin decirnos qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado. Esto no se trata de ofender a nadie, de dañar a nadie, no. Con amor dice la Biblia que uno debe amar, pero también cuando hay que decir la verdad, hay que decir la verdad aunque se incomode. A mí, hermano, o sea, sí, a mí me han incomodado y yo digo, bueno, pues es la verdad y qué puedo hacer. Pero, o sea, yo lo recibo de parte de Dios. Trato, ¿verdad? En la medida que puedo de cambiar ciertas actitudes, ciertas acciones. Pero si yo creo todo el tiempo que estoy haciendo lo correcto y alguien está viendo que yo estoy haciendo cosas incorrectas y no me las dice, entonces está aplaudiendo la maldad de mi corazón. Mire, Herodes dice que él se sentía bien al oír a Juan predicar. La que no se sentía bien era la esposa. Y por eso lo mandó a matar. Entonces quiere decir, ¿verdad? Que decir la verdad incomodará a otros. ¿Quién más dijo la verdad? Vamos a ir a Hechos, hoy sí, 7, 54, 59. Y esto es tremendo. Hechos 7, 54. Dice la Biblia así: oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones, oiga, y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. ¿Qué era esto, hermano? Cuando mataron a Esteban. ¿Sabe que Esteban, verdad, les hizo una trayectoria al pueblo judío de todo lo que Dios había hecho con ellos, de cómo Dios los había librado con mano poderosa? Empezó desde todos sus antepasados hasta llegar a Jesús. Y una vez que dice que este pueblo estaba oyendo todo lo,
o sea, todo lo rebelde que ellos habían sido en ese tiempo, que no eran agradecidos con Dios, el Dios que los había salvado, el Dios que los había libertado, el Dios que con mano poderosa los había sacado de la esclavitud. Y sino que Jesús le dice, este hombre que solo vino haciendo bienes delante de vosotros, sanando toda enfermedad, a ese mismo también crucificasteis y matasteis. ¿Y sabe qué hacía la gente? Dice que, oiga, ¿usted ha visto un perro con rabia? Literalmente, esta gente, si la Biblia lo dice, que esta gente estaba, o sea que decir la verdad sacará, expondrá, ¿qué? Lo peor de cada persona. Mire, dice que crujían los dientes y aún dice que se tapaban sus oídos para no oír lo que estaba Esteban hablando, porque era un hombre lleno del Espíritu Santo y las cosas que le estaba diciendo era la verdad. Por eso les incomodaba tanto. Por eso lo mataron. Porque era demasiado saber que ellos habían cometido un error. Y a veces cuando a nosotros como cristianos se nos dice que aquel que haga volver del error a un hermano, dice que considérese bienaventurado porque habrá salvado una alma. Pero si le consiente, mire, y esto no es solamente a nivel de iglesia, como padres a nuestros hijos, como hijos a sus padres, hermanos. O sea, esto no es solamente la iglesia, sino que tenemos que saber que si amamos a alguien, tenemos que decir la verdad aunque le duela. ¿Por qué? Porque si está haciendo volver del error a alguien, hay que sentirnos bien, ¿verdad? Va a valer la pena que le gruñan los dientes, que no le den la mano, que lo miren mal, que no le hablen, que no lo saluden. Pero ¿cómo se siente alguien cuando, verdad, ha visto a alguien quizás que ha andado mal y mire, arréglese, esto es así, esto no es así, ¿verdad? La Biblia dice esto, y ya cuando lo mira bien centrado, vea que uno se alegra, se regocija, ¿verdad? Se siente bien decir, bueno, ciertamente, mira, hubo alguien que dejó de hablarme a mí por 3 meses porque le dije una palabra que era cierto, pues. Pero después de que dejó de hablarme, ¿verdad? Y hizo las paces con su conciencia y conmigo. O sea, nos llevamos tan bien. Y yo digo, wow. Y yo he visto ese cambio y yo me alegro y digo, Señor, valió la pena que llorara, que verdad que quisiera meter mi cara en el hoyo, ¿verdad? Como lo hacen esos animalitos. Pero valió la pena porque hoy la veo y todo es felicidad, es amor y ha cambiado sus actitudes y wow, digo yo, pero al momento da dolor. Que le digan a uno la verdad da dolor e incomoda, ¿verdad? Y dicen, pero es que, ¿verdad? Claro, nosotros no somos perfectos. Nadie en esta tierra es perfecto. Usted, quizás yo puedo ver algo diferente en usted, usted puede ver algo diferente en mí, ¿verdad? Pero en amor, ¿verdad? Si hay algo que está dañando y que no solamente daña el testimonio aquí adentro, sino que allá afuera también, es bueno, ¿verdad? Sentarse, ¿verdad? Y decir, mire, esto está bien, esto no está mal. Y todo es por amor a la obra de Dios. Porque imagínense que dice la gente, si allá adentro no lo supieran, bueno, ¿verdad? Si allá adentro no lo pueden corregir, imagínense aquí menos afuera. Yo he oído también eso, ¿verdad? Pero que Dios nos ayude, ¿verdad? Para eso es la palabra, ¿verdad? Mire, y esto es para líderes. Yo lo he vivido en el liderazgo de
de los hermanos ahí de la reunión. Es difícil, pero ahí vamos. O sea, lo único que yo puedo decir libremente, ¿verdad?, con toda seguridad, es que les he predicado hasta este momento la palabra de verdad. Hasta este momento puedo decir con seguridad que no he andado con paños tibios, ¿verdad? Y eso es lo importante. Porque eso dice que, mire, ¿qué pasó con Esteban? Y no le importó. Dice que vio el cielo abierto. Y verdad que qué bueno sería, ¿verdad? Que cada uno de nosotros estuviera consciente, ¿verdad? De saber que, o sea, si aún en esta tierra, y lo vamos a ver más adelante, ¿verdad?, caemos mal con la gente por hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Pero si el cielo se nos abre, ¿verdad que ha valido la pena? Ha valido la pena. Valió la pena el dolor, valió la pena, ¿verdad?, el ser rechazado, el ser apartado, el ser juzgado muchas veces. Valió la pena si el cielo se nos abre así como se le abrió a Esteban. Y verdad, y para finalizar, la otra área en la que vamos a incomodar y somos llamados a incomodar, queramos o no queramos, es en hacer lo que Jesús te ha mandado hacer. ¿Cuál fue el primer texto que leímos en Lucas? ¿Cuál fue el primer texto que leímos en Lucas 6? ¿1 y 2? Esto nos compete a todos. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Esto lo llevaron a cabo los apóstoles, ¿verdad? Y voy a hablar específicamente, ¿verdad?, en Hechos, en su capítulo 3 y su verso 1. Dice la Biblia: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna los que entraban en el templo, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo, mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y dice que todo el pueblo le vio. Aquí se cumplió la palabra que Jesús le había dado a sus discípulos. Y después de haber recibido la llenura del Espíritu Santo, y recibiréis poder. Y les dio la autoridad para sanar toda enfermedad, que la Biblia dice que aún con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. ¿Sabe cuánto el proceso va a durar para llevar a cabo? No lo sabemos. ¿Sabe qué es lo que la Biblia nos manda? Que debemos de hacerlo. Yo le voy a contar una experiencia que tuve creyendo en este poder. Y todavía lo sigo creyendo.
Porque, o sea, del hecho de creer a llevarlo a cabo, a hacer, hay una gran diferencia. Porque esto todo lo hemos leído, ¿verdad? Hay un trecho, pastor, sí, le quedó bien ese dicho. Pero a la hora de llevarlo a cabo, ejecutar, porque oiga, la autoridad que Jesús le dio a sus discípulos, usted y yo somos discípulos, hemos creído en Jesús, hemos creído en el llamamiento de Jesús sobre nuestras vidas. Y yo, ¿verdad? Como le digo, ¿verdad? Yo dije, Señor, y lo he hecho, bendito sea el Señor, ¿verdad? Digo yo, Señor, tú nos has dado autoridad para sanar toda enfermedad, dice la Biblia, ¿verdad? Y yo creo en esa palabra, y yo tengo que moverme en esa palabra. Y hace como quizás alrededor de un año, ¿verdad? Yo agarré una casa ahí cerca de donde yo vivo, y había una señora que estaba postrada en cama, ¿verdad? Y creo que le había dado un derrame cerebral. Le había dado a la señora y estaba en cama, pero no sé por cuánto tiempo. Yo apenas voy a cumplir quizás un año, ¿verdad? De estar yendo ahí. Y entonces esta casa es cada mes. Y los primeros meses que iba no me dejaban entrar al cuarto porque ahí, lógicamente, ahí estaba ella, ¿verdad? Pero ya como quizás del quinto mes en adelante, ¿verdad? Me dijeron, aunque sea va, ¿a quién le pasa? Porque, o sea, ella oye, ¿verdad? Pero no se puede mover, pero creo razona porque ellas le hablan y todas sus dos hijas y ella. Y yo dije, yo con la primera vez que la vi, no hice nada. Yo soy sincera, no hice nada. La segunda vez no hice nada tampoco. Pero dije, la tercera vez yo, ¿verdad? Más cuando uno sale bien empoderado de los servicios de la iglesia, uno tiene que poner en práctica esa palabra, dije yo. Entonces, pues yo le voy a ser sincera, hermano, ¿verdad? Y pues oré, ¿verdad? Y la primera vez le puse la mano en el pie. Y ella sintió que alguien la tocó y volteó a ver. Y yo empecé a declarar la palabra, Señor, tu palabra dice que por tu sangre hemos sido sanos. Y yo sé que tú y verdad, y yo le mencionaba este texto, ¿verdad? Dice tu palabra, ¿verdad? Que la sangre de Cristo tiene poder y que tú sanaste toda enfermedad y que los paralíticos fueron levantados. Y empecé a declarar la palabra. Nada pasó. Seguí el siguiente mes, volví a hacer la oración. El tercer mes, otra vez, volví yo a hacer la oración. Yo creo en tu palabra, Señor. ¿Verdad? Yo ahí, ¿verdad? Dejaba el vacío encendido, pero yo ahí estaba encendida, orando la palabra del Señor, hermano. Pues, ¿verdad? Ellos son cristianos, gracias a Dios, ¿verdad? Pero yo estaba, ¿verdad? Dejaba el vacío encendido y yo declarando la palabra. ¿Y qué usted cree que pasó al cuarto mes? Que yo dije, Señor, algo tiene que suceder. Se murió. Se murió, hermano. Me dice la hija, mira, hoy el cuarto de mi mamá está cerrado porque ella ya partió con el Señor. ¿Por qué le cuento esto, hermano? Yo sé que causa, ¿verdad? Pero la fe, la palabra, si usted nunca pone en obra la palabra, no sabe lo que puede suceder. Pero si uno cree la palabra, la pone, yo estoy seguro que algo va a pasar en el determinado tiempo de Dios. ¿Sabe qué? No se cuenta, ¿verdad? Cuántos días, ¿verdad? Pasaron, porque solamente los apóstoles, después de que Jesús había muerto, estuvieron 21 días, ¿verdad? Ayunando hasta recibir la promesa del Espíritu Santo. Pero la Biblia no menciona que saliendo de recibir el Espíritu Santo fueron al templo, porque dice que aquí todos los días era traído este cojo de nacimiento. Y la Biblia especifica que 40 años tenía ese cojo de estar ahí pidiendo limosna. Bueno, me imagino que desde pequeño sus padres lo traían a pedir limosna. Porque si la Biblia dice que era cojo de nacimiento, era porque venía y todo los días dice, y exactamente a la hora de la oración.
¿qué debería de pasar en la hora de la oración? Que hayan milagros, que hayan sanidades. Pero la palabra que Jesús le dio a sus discípulos antes de morir, antes de irse al cielo, fue: yo le doy la autoridad, la potestad para sanar toda enfermedad, para echar fuera todo demonio. Se cumplió en este tiempo. Pero ¿sabe qué? ¿Qué pasó después? Mire lo que dice. Dice ahí, mire, vamos a leer. Hablando, dice, ellos al pueblo vinieron en el 4:1. Sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Oiga, y les echaron mano y los pusieron en las cárceles hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de varones era como de 5,000. Aconteció, dice, al día siguiente que se reunieron a Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas y el sumo sacerdote Anás y Caifás. Y cuando Alejandro, todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndole en medio le preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, dice, lleno del Espíritu Santo, le dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca, oiga, del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera se haya sido sanado, sea notorio, dice, a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Pero quiero llevarlo a la otra palabra, ¿verdad? Dice el 13. Entonces viendo, dice, con denuedo de Pedro, al 13, perdón, denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y sin vulgo, oiga, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, ¿qué dice? No podían decir nada en su contra. Entonces les ordenaron que se saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén. ¿Y qué decían? Y no lo podemos negar. Ciertamente ellos se sintieron incomodados, porque desde el sumo sacerdote que pasaba ahí todos los días a la hora de la oración, así iba todo el pueblo. ¿Y qué? Nadie había hecho nada por ese cojo, solo darle limosna. Vino un hombre llamado Juan y otro Pedro, que hicieron lo que Dios les mandó a hacer. ¿Y qué pasó? Se incomodaron y los metieron, dice, en la cárcel. Y no solo esto, dice que llamándole los intimaron que de ninguna manera hablasen ni enseñasen en su nombre. Pero ¿sabe qué es lo poderoso de esta historia de la Biblia, que es tan real? Que el hecho de la sanidad que Jesús había hecho a través de ellos estaba presente delante de ellos. Y dice que no podían negar. A veces, hermanos, andamos tan distraídos, voy a decir esta palabra, tratando de convencer a la gente, cuando lo que Dios tiene destinado a hacer en un actuar de obediencia, hablará por cada uno de nosotros. Pero a veces andamos preocupados. Yo muchas veces me he acostado: ¿y qué va a decir? ¿Y qué va a pensar de mí? ¿Y qué va a decir de mí? Y mira, estos hombres, los mismos hechos que ellos habían hecho manifiesto el poder de Jesús, hablaron por ellos. Y eso no va a ser una iglesia efectiva, que los hechos hablen por nosotros.
Porque mire el bla, bla, bla. A veces hasta confunde, ¿verdad, papito? Ah. Pero mire los hechos, dice, ¿qué podían decir? ¿Qué? ¿Fue mentira? ¿Era un show? Cuando ellos pasaban todos los días, 40 años ahí por la misma puerta, no había otra puerta, esa era la misma. Pero los que fueron llamados a hacer lo que Dios les mandó a hacer, los hechos hablarán por nosotros, más que las palabras. Por lo tanto, yo creo que debemos ser una iglesia, ¿verdad? Que incomode, pero que también los hechos hablen por nosotros. Que incomode a otros. A veces va a incomodar usted, y cuando alguien más se incomoda, sabe que dice, de veramente yo no he hecho lo que tengo que hacer. No he estado haciendo lo que debo hacer. Porque imagínate, todo va bien en el trabajo, con la familia, con los hermanos, con los de afuera. A veces eso no significa, tengo el gozo del Señor, tengo la paz del Señor, tengo las bendiciones del Señor habidas y por haber. A veces es que no estamos haciendo nada para incomodar a otros. A veces es que nos juntamos con los que chismean, a veces que compartimos, ¿verdad?, los mismos chistes, ¿verdad? Y mientras estemos siendo participantes de eso, todo va a estar bien, todo va a estar bien, nada va a pasar. Pero imagino a estos hombres, ¿verdad? Me imagino, ¿verdad? Hoy es el día, así como yo llegaba, ¿verdad? Ese día que me tocaba, Padre, hoy es el día de hacer realidad tu palabra. Y yo voy a tener, ¿verdad?, cuidado también, porque esto no es vanagloria. No es el superpoderoso, el espiritual. No, es creer a la palabra del Señor. Es hacer lo que la palabra del Señor nos ha mandado a hacer. Y si lo estamos haciendo bien, ¿verdad? Y si nos está faltando, pues es tiempo de, pues, ¿verdad? Muy bonito lo que predicó el pastor Check, ¿verdad? Los puntos que uno está haciendo bien y lo que no está haciendo mal. De check, ¿verdad? Bien bonito esa, me gustó, bien sencilla la enseñanza, suavecito, sin grito como yo grito, pero muy importante eso que dijo él. Muy importante. Entonces, mire, dice la Biblia, mire que imagínese cómo usted cree que ha de haber sido esa plática de Juan y Pedro en la cárcel esa noche. Mira, estamos haciendo lo correcto, estamos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer y mira cómo lo que nos está pasando aquí. Pero, ¿qué hacemos? Le bajamos un poquito al volumen, le bajamos un poquito a la predicación, le bajamos un poquito al incomodar a los gobernantes, no, le decimos que fue un error, que Él estaba en nuestro camino y que pues nos tocó y salió a poder de nosotros. ¿Cuál cree usted que haya sido la plática de Pedro y Juan ahí en la cárcel? Y mira, está la respuesta y le dice en el capítulo 29, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, dice, el lugar que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Sabe cuál fue la plática de ellos? Ciertamente, aún Pedro le dice, ¿qué es lícito? ¿Obedecer a los hombres? ¿Agradar a los hombres antes que a Dios?
Y yo creo la misma determinación que hubo en Daniel. La misma determinación que hubo en aquellos 3 hebreos. Si muramos, que muramos. La reina Esther, si perezco, que perezca. Y desde ahí comenzó, ¿verdad?, el evangelio en todo su apogeo. Porque hubo gente determinada a incomodar con la verdad de Cristo. Y ese es el llamado para nosotros, ¿verdad? Que mire que, wow, en ese lugar hay milagros, prodigios. Todos los que vienen enfermos se van sanos. Hay una palabra que edifica, hay una palabra que liberta. Ahí se ve verdaderamente que están haciendo lo que Dios les ha llamado a hacer. En esa iglesia, en esta congregación, aman al prójimo, aman al no creyente, aman las almas. Han preferido ser aborrecidos para que el nombre de Dios sea exaltado. Ese es el llamado. Ese es el incomodar. Ese es el incomodar a otros. Y a eso Dios nos ha llamado. Por eso estamos aquí. Yo le digo, yo estoy pasando, pero yo sé que vamos a marcar la diferencia y los hechos hablarán por nosotros. Los hechos hablarán por nosotros. Y yo no le digo que, oh, mire, que verdad, hablando de bienes, porque la palabra dice que lo que usted siembra, eso cosecha. Lo que vamos a experimentar todos juntos es el poder de Dios haciendo milagros, sanidades y predicando la palabra de Dios como Él nos mandó a hacer. Esto solo nos recuerda qué es lo que Dios ha dejado escrito en su palabra y qué es lo que debemos de hacer. Y creer por fe, moverse en fe, caminar en fe, defender su fe, decir la verdad con amor y saber que Dios ha preparado para cada uno de nosotros un galardón tan grande en el cielo, hermano. Pero eso, o sea, ¿verdad? Como el cántico dice, yo tengo un galardón, ¿verdad? Allá en el cielo, donde me espera mi Salvador. Pero ese galardón, ganémoslo aquí. Ganémoslo aquí primero, haciendo lo que Él nos ha llamado a hacer. Es la palabra del Señor, amén. Nos ponemos en pie, hermano. Gracias, Señor.